ha pasado un mes de las protestas por la democracia en el Perú. Una semana de acontecimientos que quedarán para la historia. ¿Cómo pasó? ¿Qué lecciones nos queda de ella? No se despegue a continuación. Buenos días, mi nombre es Darlene Leonardo y bienvenidos a Hoy en 30 Minutos. El programa de hoy repasará lo acontecido en la semana del 9 al 16 de noviembre en el Perú. A continuación, los dejamos con el cronograma del día. El 9 de noviembre, el Congreso peruano votó por la destitución de Martín Vizcarra a la presidencia. La población, inconforme con lo sucedido, salieron a protestar durante 6 días en todo el país. ¿Qué ocurrió durante esta semana? Patricia Ramírez nos resume los hechos a continuación. El Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Con Martín Vizcarra fuera del juego, el Perú quedó en manos del presidente del Congreso, Manuel Merino. Sin embargo, él no contaba con que sus compatriotas estarían en contra de su mandato. Carlos de Zeta, un joven que se atrevió a desafiar la seguridad del Congreso para catapultarse como el justiciero de la noche. Dado acuerdos políticos, tanto de... ¡Hay un individuo que... Cientos de peruanos hacían notar su indignación, que plasmaron en las primeras concentraciones de una marcha pacífica en distintos puntos del país. Nosotros, los pueblos originarios, no defendemos a Vizcarra. Lo que defendemos nosotros es la institucionalidad de nuestro país. En la mañana del 11 de noviembre, incrementaron las denuncias por represión policial. Ese mismo día, Manuel Merino asumiría el mando presidencial. El centro de Lima fue escenario de actos de violencia. La bandera nacional fue sustraída por efectivos policiales. Miembros de la división terna eran partícipes de las marchas y con ellos las detenciones. El 12 de noviembre se convocó a la primera Gran Marcha Nacional para exigir la renuncia del presidente Manuel Merino. Miles de ciudadanos se congregaron en la Plaza San Martín con pancartas en mano, bajo el lema «Merino no es mi presidente». La polémica se encendió con la presencia del conocido Richard Swing. La noche se puso aún más tensa. La Policía Nacional del Perú disparaba de manera indiscriminada perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas, dejando varios heridos, entre ellos periodistas y transeúntes. Levanto las manos, me pego a la pared y ahí es donde me disparan, digamos, no habrá sido más de 10 metros con la bomba lacrimógena. Estamos cercados, allá hay policía, están soltando gas pimienta, bombas lacrimógenas y todo está cerrado. No hay hacia dónde ir. Los peruanos convocaron nuevamente a una marcha nacional. Una marcha que quedaría grabada en la memoria de los peruanos y para la historia.
una nueva intervención policial. Ya habría un primer fallecido producto de la marcha. Las represiones alcanzaron su punto máximo esa noche. Jack Pintado e Inti Sotelo, dos jóvenes que salieron a defender su patria y lamentablemente se fueron con ella. Empezaba la caída del gobierno de facto y al día siguiente, Manuel Merino se pronunciaba luego de 6 días de largo silencio. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Rumbo al bicentenario, un gobierno antidemocrático cayó y una generación involucrada nació. La generación del bicentenario, le dicen, esa generación que no se rinde y que se encuentra vigilante ante cualquier paso en falso de los actuales gobernantes y los que vendrán, escribiendo una nueva historia para el Perú. Para que la política cambie, también necesita de los jóvenes. El costo ha sido muy alto y siento una vez más, y nos arrepentimos una vez más, que haya cobrado las vidas de Jack Bryan y Jordan Inti. Si bien las grandes protestas en el Perú terminaron con el fin del interregno de Manuel Merino, realmente la situación no había acabado. El Perú aún no contaba con un presidente. ¿Cuál fue el proceso para llegar a tener a Francisco Sagasti como presidente de transición? A continuación, Diego Dupont nos comenta cómo fue la situación. Hoy, 9 de noviembre del 2020, asisto una vez más al Congreso de la República para responder a otra moción de vacancia. A puertas del Bicentenario, el Perú vivió uno de los días más oscuros de su vida republicana. Esta vez, no fueron los golpes de Estado o escándalos de corrupción que nuevamente hundían al país. A lo largo de aquel 9 de noviembre del 2020, la tensión entre Vizcarra y el Congreso se acentuaba. Se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. En horas de la tarde se debatía la vacancia y cuando cayó la noche, el Perú se quedó sin presidente. Aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Constitucionalmente, el nuevo jefe de Estado sería el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama. Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos. La primera tarea del gobierno de Merino consistió en buscar un gabinete con el cual tomar las riendas del país hasta el Bicentenario. El nuevo premier sería Antero Flores Arauz, un viejo conocido de la política peruana y con un gabinete bastante cuestionado. Asimismo, algunos congresistas trataron de sacar provecho de la crisis política. Durante el poco tiempo que estuvo Merino, se presentaron proyectos de ley bastante controversiales. Los más cuestionados fueron la devolución de importes de AFP y ONP, como también de la reforma educativa que afectaría a la Superintendencia de Educación Superior. Lo que ha hecho es darle una concesión a una empresa. Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Transportes otorgó una concesión única por 20 años a la empresa Pangeaco Sociedad Anónima Cerrada, compañía administrada por Telefónica. Tras 5 días de manifestaciones, el presidente interino Manuel Merino de Lama decidió renunciar. Presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. ¿Quién iba a ser el nuevo presidente? Algunos sugerían que sea el Partido Morado, porque fue el único que estuvo en contra de la vacancia de manera unánime. Quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo, Considerando en frío. Surge la figura de un hombre que había pasado desapercibido por muchos en la política nacional, Francisco Sagasti, un economista
que había trabajado en el Banco Mundial y fue uno de los rehenes en la toma de la Embajada de Japón en diciembre de 1996. A los pocos días, Sagasti lograría conformar un gabinete liderado por Violeta Bermúdez. Sin embargo, la crisis política tomaba un nuevo rumbo. La Premier tuvo que pedir la confianza ante un parlamento que buscaba explicaciones ante un hecho que fue generado por ellos, la ley Klimper. 111 votos a favor, 7 votos en contra, una abstención. Finalmente, luego de un debate de varias horas, el gabinete Bermúdez fue aprobado. Sin embargo, ¿logrará llegar al final de la presidencia? Porque como todos sabemos, en política peruana, uno nunca sabe. Muchas gracias por seguir con nosotros el análisis sobre lo ocurrido en el Perú. Pero no se despegue de hoy en 30 minutos, que al regresar tendremos una entrevista con Iris Jave. Ya volvemos. Oye, maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Voy a tumbar la casa, man? Esa no es la casa es esta. Pero si esa casa está nueva. No la tumbes. Ah, no la tumbo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué la casa es esta? ¿Qué casa? Esta es la casa. Pero no, retira, tío. Tumba la casa nomás. ¿La tumbo? ¡Tumba la casa! ¡Espera! ¡No! ¡Era la otra! ¡La abandonada es la otra! Pero si está nueva. No metas la pata. Pinta con CPP. Pinturas de larga vida. Llegó Disney Plus, pero la pregunta es, ¿qué es lo primero que vas a ver? ¿Hay alguien dentro de mi cabeza? No puedo hacer eso, pero en Disney Plus hay personajes que sí. Entonces, ¿qué vas a ver? ¿Algo divertido? Quiero ver algo que nunca haya visto antes. Puedes ver un estreno o la película que te hizo emocionar tantas veces. ¿Pero son solo producciones de afuera? No, puedes empezar por algo made in casa o por la otra punta del universo, que igual hablen tu mismo idioma. Quiero empezar a lo grande. No, mejor por las pequeñas cosas. Grande. Pequeño. Pueden usar hasta 4 pantallas al mismo tiempo y acceder hasta en 10 dispositivos. ¿Y esta mi escena favorita de cuando era chica? Para que la veas cuantas veces quieras. Yo me río del peligro. Yo me río del peligro. Y hasta una nueva versión. Me río totalmente del peligro. No importa lo que elijas primero, porque es solo eso, el principio de todo lo que tienes para ver. Y algo que te ponga la piel de gallina. Disney Plus. Todo en un mismo lugar. Alex, igual que yo. Tune it up, KD. That sounds good right there. Don't mess this up. That's in there. Let's go. Dunk that. Please tell me the camera was on. Special edition Christmas Day uniforms now available. Muchas gracias por continuar hoy en 30 minutos luego de estos breves cortes comerciales. Como vieron durante la tanda comercial, ya estamos conectados desde Lima, Perú, con Iris Jave. Iris Jave es comunicadora, especialista en comunicación política y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con ella seguiremos analizando la situación por la que está atravesando nuestro país. ¿Cómo estás, Iris? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre las represiones policiales ocurridas en las marchas nacionales a favor de la democracia? Bueno, lamentable desde todo punto de vista, ¿no? Creo que la Policía Nacional ahí no respetó las normas mínimas del uso de la fuerza en caso de protestas. Y ojalá les corresponda la sanción que debe caer sobre estos efectivos policiales que cometieron estos abusos. Como se sabe, la protesta es una forma de libertad de expresión que está contemplada en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento institucional. Entonces, la verdad que pasamos días, pero además quería decir que no solamente es una actuación de la Policía Nacional.
Aunque eso está en investigación, creo que sí es pertinente revelar de dónde vino la orden, ¿no? Porque los efectivos policiales obedecen a una jerarquía determinada, entonces sí es importante poner de relieve e investigar si la orden fue dada por ese presidente que usurpó el poder, que tomó el poder de mala manera, como hemos visto el señor Merino. Habría que ver cuál es esa cadena de responsabilidades, ¿no? Sin exculpar, por supuesto, lo que hizo la policía, la actuación, pero sí creo que es importante mirar también la responsabilidad política para sancionar ejemplarmente lo que corresponda, ¿no? En caso de esta presión política, Manuel Merino sigue eximiéndose de los actos, al igual que Gastón Rodríguez. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese papel que están tomando justo ahora? Sí, bueno, el tema es que el señor Merino es congresista de la República y como sabemos, los congresistas tienen esta condición de inmunidad parlamentaria, ¿no? Y les dura todo el tiempo que son congresistas. Sin embargo, yo creo que ahí debería de actuar la Comisión de Ética del propio Congreso de la República y otras instancias de oficio para por lo menos sancionar la actuación de este congresista, ¿no? Porque no puede ser que nos den una lección o una lectura, digamos, a la ciudadanía de impunidad como si nada hubiera pasado, ¿no? Y sí creo que es importante poder, aunque no legalmente, digamos, no lo pueden ni detener ni investigar en ese momento, sí creo que el propio Congreso de la República tiene unas instancias pertinentes para poder por lo menos darle una sanción ejemplificadora a este congresista por todo lo que causó, ¿no? Y sobre el señor Rodríguez, que fue nombrado ministro del Interior por esos pocos días, entiendo que fue nombrado ministro del Interior y después no asumió y renunció rápidamente. Creo que hubo un día o unas horas donde no había ministro del Interior y por eso es que se está investigando acerca de si la orden fue dada directamente desde Presidencia de la República. Es verdad, pero dentro de esta comisión de ética es presidida por Edgar Alarcón, entonces la inmunidad parlamentaria no se le ha quitado al señor Merino, pero en el caso de Martín Vizcarra sí se le ha sancionado casi por 10 años para que no pueda participar ni en las siguientes elecciones, la cual ya había venido anunciando su candidatura. Entonces, ¿crees que no hay una igualdad entre las personas o los personajes políticos? Sí, creo que eso lo que pone de manifiesto es que tenemos pocos candados para cuidar nuestra democracia. Y eso implica que en la institucionalidad del Congreso de la República, si hay una comisión de ética que hoy está presidida por un congresista que es socio del señor Merino, entonces por lo tanto no va a haber ninguna sanción. Sin embargo, debería de haber unos recursos internos de las otras bancadas para poder retirar de ese lugar y poder corresponder con la sanción. Y en todo caso, si todavía no podemos cambiar esa institucionalidad del Congreso, sí creo que queda la sanción ciudadana, ¿no? Queda la presión ciudadana, la opinión de la ciudadanía, que se expresa de distintas maneras, se expresó en la protesta, pero además eso nos dice que es necesario reformar las instituciones, ¿no? Que es necesario cambiar algunas instituciones. Este mecanismo de inmunidad parlamentaria que se ha convertido en un encubrimiento de los que cometen algún tipo de delito y que van al Congreso a encubrir esos temas, ¿no? Como se sabe, hay 48 congresistas con algún tipo de sanción o algún tipo de denuncia por investigar, ¿no? Y eso no es posible. O, por ejemplo, el tema de que la Comisión de Ética solamente sea presidida por algún congresista sin importar si tiene investigaciones, si tiene sanciones, si tiene denuncias, ¿no? Creo que hay cosas que hay que cambiar en nuestro ordenamiento, ¿no? Entonces, para empezar, esto de la inmunidad, como decía, pero hay otros aspectos, y eso pone en evidencia que ese tipo de situaciones, estamos mirando el Congreso ahora, podríamos mirar el Ejecutivo, podemos mirar la reforma electoral, ¿no? Hay cosas que cambiar ahí que creo que es importante que el próximo gobierno, las próximas elecciones, expresen ese sentir y esos cambios que son necesarios para cuidar la defensa de los derechos de todos los peruanos y peruanas.
Esperemos que esos cambios vayan para bien. Entonces, luego de la renuncia de Manuel Merino, ¿cuáles son los principales desafíos o retos que enfrenta el gobierno de Francisco Sagasti? Bueno, creo que este gobierno de transición, como se le ha denominado, y es lo que el mandato que ha recibido este gobierno de transición, creo que tiene básicamente que cuidar y garantizar que haya elecciones limpias y transparentes, que el calendario electoral se cumpla eficazmente y ojalá con mucha equidad en la comunicación electoral para todos los candidatos y candidatas. Como sabemos, se sabe que se va a usar la franja electoral en el Instituto de Radio y Televisión, en el Canal 7, donde van a tener un espacio todos los candidatos. Se está discutiendo cuáles son los temas de acceso a la equidad para que no haya estas diferencias entre candidatos y candidatas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que tiene que cuidar también un segundo mandato de gobierno de transición, es que tiene que proveer todas las medidas de cuidado y de seguridad para la población frente al COVID, ¿no? Esta es una pandemia que no ha terminado, todavía no sabemos si tenemos segunda ola o no, pero sí creo que es muy importante conocer que esto no ha concluido y que hay que tomar todas esas medidas. No solamente esperar la vacuna, que ya sabemos que ese es un tema más a mediano plazo y que es más difícil, porque todos los países en el mundo están detrás de los laboratorios que la van a producir para comprarla, ¿no? Nosotros estamos un poco en la cola, sino el tema de potenciar los servicios de salud, como se descubrió, se reveló hace algunos meses cuando empezó la pandemia. Se vio que nuestros servicios de salud eran los más descuidados, no solo por el pago al personal médico, enfermero, técnico, sino también por la falta de provisión en los hospitales. Entonces creo que hay que seguir trabajando en ese ámbito. Y vinculado con el tema de la pandemia, también hemos visto que ha quedado mucha población expuesta por falta de empleo, por encontrarse en una situación vulnerable que tiene que seguir siendo atendida por el gobierno, ¿no? Y el tercer tema, que creo que pasa un poco inadvertido frente a estas emergencias que hemos tenido, primero lo del golpe hacia la democracia y junto con la pandemia, pero creo que es el tema de la corrupción, ¿no? La lucha contra la corrupción tiene que continuar, tiene que ser una bandera, tiene que ser una propuesta permanente del Ejecutivo, ¿no? No porque tenemos estas otras emergencias hay que permitir que se sigan filtrando estos casos de corrupción, como hemos visto, ¿no? En el Ministerio del Interior, por ejemplo, donde habían malos elementos, que habían hecho unas compras que no se justifican, y en otros sectores, ¿no? Entonces sí creo que son elementos que tienen que acompañar la gestión de este gobierno de transición, que es cortita, pero que son muy importantes porque van a lograr fortalecer y restablecer la confianza ciudadana, que es lo primero que se pierde cuando hay temas de corrupción o cuando hay una situación de decisiones autoritarias, como el caso asumido por el señor Merino, ¿no? Entonces sí creo que es importante ahí el comunicar permanentemente, el informar para restablecer esta confianza en la ciudadanía, que va a ser fundamental para poder acompañar el proceso del gobierno de transición hasta las próximas elecciones generales. Es verdad. Y dentro de todo este conglomerado de crisis que hemos tenido, ¿cuánto nos afecta estas continuas crisis políticas de una manera internacional? Una de ellas, como nos has comentado, es el tema de las vacunas, que ya estamos con un poco de retraso, a diferencia de otros países de la región. Yo creo que no es un tema tanto de retraso en el sentido que no lo hayamos hecho a tiempo como gestión del Ejecutivo. Creo que hay que tener en cuenta que hay una demanda internacional, ¿no? Y entonces, claro, los países desarrollados que tienen más posibilidades de dinero son los que primero han comprado o incluso han invertido para que se haga la investigación de la vacuna en alianza con laboratorios internacionales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sí creo que se puede tener toda la gestión eficiente. Hay que ver un tema ahí de cómo se sitúa el gobierno peruano para poder estar también en la espera de la vacuna. Pero como digo, no nos deberíamos de esperanzar en la vacuna.
porque es una situación que va a tomar un tiempo. Es de sentido común casi. Yo creo que hay que, honestamente, fortalecer esos servicios de salud. Si tiene un poco de recursos el Estado peruano en los últimos años y ahora somos un país de renta media, que esos recursos sean invertidos en los servicios de salud para que no nos pase otra vez lo que vimos al inicio de la pandemia, que nuestros hospitales desbordaban y no teníamos suficiente posibilidad de atención, suficiente capacidad de atención. De pronto se descubrió que el personal médico no tenía seguro o que el personal médico trabajaba en condiciones infrahumanas o que el personal técnico también. Entonces sí creo que junto con esperar, invertir y hacer las gestiones con la vacuna, hay que seguir fortaleciendo los sistemas y los servicios de salud, tanto al personal como a nuestros servicios de hospitales, centros médicos, etcétera, a nivel nacional, ¿no? Porque si estamos en Lima, podemos ver rápidamente la situación de deficiencia. Imagínense lo que ocurre en las regiones en un país como el nuestro, que todavía sigue siendo tan centralista, ¿no? Correcto, es verdad. Entonces vamos con la última pregunta, la cual no es una pregunta realmente, es como un ping-pong de palabras sobre la política peruana. Yo le digo una palabra y usted me responde de igual manera con una palabra o si gusta con una frase muy cortita. ¿Está bien? De acuerdo. Correcto. Empecemos entonces. Marchas. Ciudadanía. Okay. COVID-19. Prevención. Congreso de la República. ¿Vale un gesto? También vale. Constitución. Discusión. Vacunas. Gestión, planificación. Okay. Y para finalizar, democracia. Discusión, diálogo. Muchas gracias, Iris Jae, por tu tiempo y esperemos que haya sido de tu interés. A ustedes y también les felicito por el espacio generado. Gracias. Gracias. A continuación vamos con el noticiero local a cargo de cada región. En Lima, el programa estará a cargo de Sebastián Aponte. Buenos días, ciudadanos limeños. Bienvenidos a Hoy en 30 Minutos, edición Lima. Hoy le traemos un excelente reporte del clima para lo que se viene este fin de semana. Para hoy día sábado, 19 de diciembre, podemos esperar una temperatura promedio de 23 grados centígrados con nubes claras y agradables. Por la noche, la temperatura bajaría a 18 grados con una probabilidad de precipitación de 25%. Para el domingo, podemos esperar una temperatura promedio de 24 grados centígrados y por la noche, 19 grados centígrados con una nubosidad de 85%. Ahora, les dejamos el reporte del clima para la próxima semana. Y a continuación, vamos con las noticias más importantes de Lima. Esto es increíble, esto es increíble. Pasando a otras noticias, unos policías disfrazados de Papá Noel y de duendes arrestaron a un vendedor de drogas en Villa El Salvador. El Escuadrón Verde del Grupo Terna arrestó a Luis Antonio Oquendo Machuca, quien sería el cabecilla de la organización criminal Los Flaquis de Villa El Salvador. Ahora, pasando a una noticia más deportiva, hay buenas noticias. La selección peruana de bádminton se consagró campeón sudamericano de esta disciplina. En un torneo que tuvo lugar en La Virena, el equipo peruano ganó todos sus partidos enfrentando a sus similares de Argentina, Colombia y Bolivia. Ahora, vamos con el reporte de tráfico. Bueno, para empezar, podemos identificar de que en la avenida Javier Prado se presenta una fuerte congestión vehicular, especialmente en los tramos de Javier Prado con vía expresa y con Canadá. ¡Qué sorpresa! También hay que destacar que, como siempre, por fin de año, se están realizando varias obras en diferentes distritos de Lima, así que tomar precauciones al momento de salir con sus vehículos o salir a la calle. También agregar de que hace unos días el presidente Sagasti promulgó de que los días 24, 25, 26, 31 y 1
van a ser días que no se puede circular con vehículos particulares, así que a tomar precauciones para esas fechas. Esto ha sido todo desde la parte de Lima. Regreso contigo, Darlene, a los estudios. Muchas gracias, Sebastián, y a cada corresponsal de la región. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Hoy en 30 Minutos. Nos vemos la próxima semana.